Señor corona el año 2025 con sus bienes. Y los bienes de Dios comienzan en tu corazón. Son bienes espirituales, pero se expresan y se materializan de diferentes formas. Así que esos 45 días, mi llamado hacia ti es que busques al Señor de todo corazón. Y mientras se acerque el fin del año, se acercan diferentes ansiedades. Mientras se acerque el fin de año, se acercan diferentes preocupaciones. Mientras se acerque el fin de año, se acercan diferentes pagos de letras y de compromisos económicos y de compromisos familiares. Así que antes de que se acerque el fin de año, mucho antes, desde ahora, yo te convoco a que busques al Señor. Saca tiempo para el Señor. Deleítate en el Señor. Deleítate en la presencia del Señor. El salmista dijo, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida, para apreciar su hermosura y para inquirir, significa para investigar, para apreciar, para admirarme de su santa presencia. Así que Dios es apreciable. Cuando tú entras a adorar al Señor te quedas anonadado. Cuando comienzas a recordar los atributos de Dios, las bondades de Dios, lo que Dios es y tiene para ti, entonces le adoras al Señor. Busca al Señor cada día para que este fin de año tú puedas ver que Dios corona este año con sus bienes, con su protección, con su paz, con su dirección. Y cuando vengan desafíos, tú vas a estar lleno de la presencia del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hacer esto? Hagámoslo entonces. Vamos con eso, iglesia. Y hay personas que hoy día vienen por primera vez. Gracias por venir, gracias por sacar tiempo un domingo como hoy. Les damos un aplauso de bienvenida a cada persona que hoy viene y nos visita por primera vez. Estamos contentos con tu presencia. Estamos compartiendo ya hace unos domingos nuestra serie, La opción del corazón. Y estuvimos viendo el domingo pasado que así como Dios nos ha expresado y nos ha dado su generosidad, y vimos de qué manera Dios ha sido y seguirá siendo generoso con nosotros, vimos el domingo pasado que también nosotros podemos ser recíprocos. Dile a tu vecino recíprocos. Significa que no comienza en nosotros, comenzó en Dios. Dios nos amó primero, nosotros respondemos tan solo, o no respondemos. Mucha gente se queda con la pelota y no le responde nada a Dios. Y Dios nos dio su generosidad. Y nosotros respondemos o no respondemos. Entonces Dios quiere que respondamos también con generosidad. Y así como Dios nos ha dado su generosidad a nosotros también podemos expresar generosidad. Y vimos el domingo pasado entonces que podemos ofrecer al Señor. Ahora, Dios es dueño de todo. O sea, Dios, si hablamos de necesidad, no necesita nada de ti ni de mí. Y lo dice en su palabra. Dios tiene sentido del humor. Dice, si tuviera hambre, hace una pregunta, ¿te preguntaría a ti? Y Dios se ríe. Así dice Dios en la Biblia. Si tuviera algún día hambre, está hablando por sentido de humor, ¿no? Pregunta, ¿te preguntaría a ti? Si soy el dueño de todos los miles de collados y montañas y con todo el ganado incluido y con todo lo que cree. Entonces Dios se ríe. Él no necesita nada de ti y de mí, pero vimos el domingo pasado que Dios nos permite ser recíprocos y ofrecerle a Él primero. Y Él ha puesto su obra en la tierra. Él ha puesto su iglesia en la tierra. Y Dios entonces en su palabra direcciona nuestro corazón para que demos a su obra. Para que seamos generosos con la iglesia. Para que seamos generosos con la visión de la iglesia. Que la iglesia tenga todo lo suficiente y adecuado para correr, para cumplir, para alcanzar, para lograr aquellos sueños de Dios. Aquella visión de Dios. Y entonces eso vimos el domingo pasado. Por eso es que el Señor dice que le demos a Él primero. Y cuando damos a Él primero, entonces no es un porcentaje, no es una cantidad, no es un rascarse la cabeza, no, es una expresión del corazón, es una expresión de gratitud, de alegría, de reconocimiento a Dios, es una expresión de adoración al Señor, es una expresión de honrar al Señor. Así que cuando le damos la primera parte a Dios, se la damos no porque Él la pide, menos porque Él le exige, no, se la damos porque está en su palabra y es algo que parte de nuestro corazón. Y cuando le damos al Señor eso, le estamos adorando, le estamos diciendo, Señor, todo es tuyo. Todo lo que tenemos
a nuestro nombre, realmente solamente está nuestro nombre, porque tenemos un nombre. Está nuestro nombre, pero todo tú nos has dado, Señor. David era multimillonario. Si lees en la Biblia, el otro día estaba leyendo y hice el cálculo, ¿cuánto dio en oro? Dio más de 10.000 billones de dinero en las toneladas que dio en oro solamente, aparte de todo lo demás. Eso dejó antes de morir para la casa del Señor. ¿Y saben qué dijo David? Que era súper millonario. Dijo David, dijo a Dios, Dios, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo darte mío si no tengo nada mío? Todo lo que está en mi cuenta lo he recibido de tu mano bondadosa. Todo lo que se ha incrementado más y más ha venido de tu mano generosa y bondadosa. No puedo darte nada que no haya venido de ti primero. Entonces, cuando entendemos esa perspectiva de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce quién es Dios y qué es lo que nos da Dios, entonces le ofrecemos a Dios de nuestro corazón. Y esto vimos el domingo pasado. Y este domingo estamos viendo que también Dios quiere que direccionemos nuestro corazón generoso a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, dice su palabra. Porque la palabra dice entonces que Dios tiene un cuidado especial, un interés especial en aquellos que tienen necesidades que no las pueden suplir ellos mismos. Y cuando hablamos entonces de esta opción del corazón, esta es una elección que tú y yo tomamos libremente. La Biblia direcciona nuestro corazón, pero tú y yo podemos tomar libremente. La palabra de Dios dice que hay gente pobre en la tierra. Jesús dijo, siempre habrá pobres en la tierra. La palabra dice que el tesorero de Jesús salía continuamente con dinero a dar a los pobres y a dar comida. ¿Han leído eso? Judas era el tesorero, por si acaso. Y dice que cuando salió en la última cena, él salió porque estaba bajo condenación de lo que estaba haciendo. Cuando él salió, dice que los discípulos, eso dice el Evangelio, pensaron que el Señor lo mandó en medio de la cena a dar dinero a los pobres. O sea, quiere decir que Jesús tenía como costumbre tomar dinero de la tesorería y decirle, ¿sabes qué? Anda, compra comida, anda y ve a ese barrio, ve a esa zona que ya tú conoces y suple necesidades con el dinero que tenemos. ¡Wow! La Biblia está llena de generosidad dirigida a personas que tienen necesidades y que no pueden ser suplidas. Así que Dios ha tomado el riesgo en su palabra, porque ¿cuántos saben que Dios y su palabra son uno solo? Dile a tu vecino, Dios y su palabra son uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú encuentras algo en la Biblia, ese es Dios. Eso piensa Dios. Eso desea Dios. Eso hace Dios. Dios se ha revelado completamente a través de su palabra. La Biblia es la voluntad de Dios en blanco y negro. Cuando quieres tomar una decisión y no sabes qué hacer, ora y busca la Biblia. Porque en la Biblia hay dirección clara de lo que Dios quiere para tu vida y mi vida. Entonces, cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la voluntad de Dios. Y la palabra entonces muestra claramente que Dios tomó un riesgo. ¿Riesgo de qué? De que sea malentendido por las personas, de que sea mal interpretado. Dios ha tomado el riesgo de hacer justicia a los pobres, de suplir a los pobres. Y vamos a contestar eso más adelante, cómo Dios lo hace. Porque la mayoría de personas malentiende esto y tiene una forma de juzgar a Dios y de echar la culpa a Dios por un montón de cosas que Dios no hizo. La pobreza, por ejemplo, no viene de Dios. No olvidemos que Dios nos creó a todos a su imagen y a su semejanza. Y nos creó así para que no tuviéramos ninguna necesidad que no fuera suplida. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza con tremenda capacidad interna de soñar, de proyectar, de producir, de repartir, de dar a otros. Dios puso esas capacidades en cada persona, porque somos a su imagen y a su semejanza. Entonces quiere decir que Dios quería que nosotros no solamente tuviéramos para nosotros y nuestras necesidades, sino para suplir a otros también. La pobreza nunca fue parte del plan de Dios. La pobreza vino como un resultado de la maldición del pecado.
Si tú lees bien el Antiguo Testamento y lo juntas con el Nuevo, te das cuenta que Dios creó al ser humano para que disfrutara de una relación directa, personal e íntima con Dios. Y el pecado quebró esa relación. Y el pecado no solamente separó al ser humano de su creador, no solamente hizo eso, sino que la Biblia explica que al crearse esa separación por el pecado, entonces el ser humano conoció la pobreza, antes no la conocía. Y el ser humano conoció también la enfermedad, que antes no la conocía. Entonces Dios ha tomado el riesgo de ser malentendido, porque cuando tú escuchas esto solamente de título, tú puedes malentender y decir, no seamos tan radicales, no seamos tan exagerados. Pero cuando tú lees la Biblia y la entiendes con tu corazón atento, te das cuenta que Dios es un Dios bueno. Y Dios no creó al ser humano para que padeciera pobreza y necesidad, y algunos por décadas estén en pobreza y necesidad y mueran bajo esas condiciones. Ese no era el deseo de Dios, no era la voluntad de Dios. La palabra dice en Gálatas 3:13, el Nuevo Testamento, ya, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Maldición? ¿De qué maldición estamos hablando? De la que estoy mencionando. La enfermedad y la pobreza, junto con la separación de Dios, es parte de la maldición de la ley que explica Levíticos y Deuteronomio por capítulos enteros. El hombre se separó de Dios por el pecado y en esa distancia de Dios conoció la maldición de la ley. Pero dice la palabra que Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley. ¿Hecho por quién? ¿Por su papá? ¿Hecho por quién maldición? Diga a tu vecino con alegría, porque te va a dar alegría. Dile por nosotros. Jesús fue hecho maldito. Y esa es la parte del evangelio que casi nadie predica. Jesús se hizo maldito, así como suena. Y si tú vas a una concordancia y ves el término maldito, significa que cayó sobre él algo contundente. Maldición vino sobre Jesús, porque era la única manera que Él tomara tu lugar y el mío, para ser liberados de esa maldición. Y dentro de esa maldición estaba la pobreza material, la pobreza física. Y entonces Jesús ya pagó el precio, Él tomó nuestro lugar, Él se hizo maldito para que tú y yo fuéramos liberados. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que la bendición de Abraham, dice el versículo 14, alcanzase a los gentiles. Di conmigo la bendición de Abraham. Nuevamente di la bendición de Abraham. Para que por la fe nosotros recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Que en Cristo Jesús tomamos todo lo que Jesús ya logró para nosotros. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Dios tomó un hombre, lo sacó de su tierra, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, su dios favorito era el sol, parecido a nuestros antepasados los incas. Ur de los Caldeos, aparte, tenía miles de dioses. La luna y las estrellas les ponían nombre y las adoraban. De ahí Dios tomó un hombre lleno de una sociedad llena de paganismo. Dios sacó a Abraham y sacó a Sara, su mujer, y les dijo, quiero que me conozcan. ¿Caminemos juntos? Y Abraham y Sara dijeron, sí, caminemos juntos. ¿Dónde nos vas a llevar? No les voy a decir dónde, les dijo Dios. Los voy a llevar a un buen lugar, pero tienen que confiar en mí. No les voy a decir cómo se llama ese lugar. Y Abraham y Sara caminaron con Dios, conocieron el corazón de Dios. Dios los llamó sus amigos y Dios dio una bendición. Si lees en tu casa lo que dice Génesis 12:1, 2:3, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas? Todas las familias. Eso parece ridículo, pero Dios le dijo así a un hombre que no tenía una casa, que no tenía un terreno a su nombre, que no tenía un destino al cual había llegado. Le dijo, voy a bendecirte tanto. En cada área te voy a proteger. Ningún rey te va a poder tocar, ni robar, ni fastidiar por donde vayas.
Nadie te va a poder afectar, nadie te va a poder matar. Vas a vivir hasta anciano porque yo voy a ser tu estandarte, tu bandera, tu protección, tu escudo, tu bendición, tu sanidad, tu provisión, tu prosperidad. Yo te voy a enseñar cómo es caminar conmigo. Y Abraham caminó con Dios y Dios le comenzó a dar todo y le dijo: en ti, en tu familia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la bendición de Abraham. Jesús murió y se hizo maldito para redimirnos, sacarnos de la maldición y darnos la bendición de Abraham, la que viene a través de Cristo Jesús para todo aquel que cree. Entonces, con la bendición de Abraham, tú y yo somos llamados a creer en Dios, a caminar con Dios, a adorar a Dios, a disfrutar de ese camino con el Señor y recibir todo lo que Él es para con nosotros. Y eso incluye que tú y yo seamos suplidos, tengamos provisión de Dios en lo material. Que tú y yo tengamos más provisión de modo tal que podamos dar a otros. Eso incluye. Y entonces la palabra del Señor dice que Abraham bendijo a toda persona alrededor de él. Bendijo a Lot. Lot se hizo tan próspero porque Abraham lo bendijo, era su sobrino. Abraham por donde iba bendecía a personas, a familias, porque era grandemente provisto y prosperado de parte de Dios. Tú dirás: pastor, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, porque nuestra mente tiene que ser renovada para que nuestro corazón pueda creer. Dios es un Dios que quiere bendecir tu persona, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir lo que tú haces, lo que tú tocas, sea cualquier negocio, emprendimiento, quiere bendecirlo tanto y seguir bendiciéndolo, y seguir protegiéndolo, y seguir llevándolo adelante para que mientras eso suceda, tú entiendas esta verdad. ¿Para qué existe la prosperidad material en un cristiano? ¿Para qué? Para poder compartir con generosidad a otras personas. Abraham, te bendeciré, le dijo Dios, pero no se quedó ahí. Y tú serás bendición. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Cuando Dios te bendice, tú tienes que pensar: Dios, ¿cómo quieres que yo sea bendición? Porque me estás dando más, Señor. Me estás dando más. La mente y el corazón que no conoce a Jesús, cuando reciben más, dicen: allá voy a guardar, allá voy a retener, allá voy a tener más. Pero cuando un corazón que ama a Dios recibe más, tiene que estar pensando: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me estás preparando? ¿Qué quieres que vea? ¿Dónde quieres que sea una bendición? ¿Por qué? Porque me estás dando más de lo que he tenido. Me estás dando más de tu protección, más de tu incremento, más de ganancias, más de desarrollo, más de crecimiento. Eso quiere decir que tú quieres, Señor, que yo sea de bendición a otros. ¿Cuánto dicen amén? Dice el apóstol Pablo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Di conmigo: yo quiero abundar para toda buena obra. Una vez más, yo quiero abundar para toda buena obra. Ese es el problema, que en nuestras mentes no renovadas siempre hemos pensado: voy a tener un poquito más y un poquito más para mí y para los míos. Y cuando oramos, oramos por nosotros y los nuestros. Pero Dios quiere que salgamos de la caja y que pensemos, soñemos, visualicemos y nos veamos siendo de bendición a otras personas, a otras áreas donde hay necesidad. Dios quiere que nosotros tengamos esto. Punto número 1. Dios sueña con suplir a los necesitados. ¿De veras? ¿Crees esto? Dice el Salmo 9. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En tiempos angustiosos de las personas en pobreza, hay alguien que está cerca de ellos. ¿Nunca has preguntado a un mendigo cuáles son tus esperanzas? ¿Quién ha hecho eso? Cuando te has acercado con 5 o 10 soles a alguien, a una anciana o a un invidente, a alguien que está ahí recibiendo algo, y le has dado algo, te has arrodillado o te has agachado para conversar? A mí me encanta cuando tengo tiempo y la oportunidad, me inclino ahí o me siento y converso con la persona.
porque la persona le da un sol, algo y se van. Pero otra cosa es escucharlos. Los pobres, los mendigos, los desamparados tienen esperanzas y nadie las conoce porque nadie les pregunta qué están esperando en la vida. Y muchas veces estas esperanzas son vitales. ¿Sabes qué significa el término vital? Que linda entre la vida y la muerte. Eso significa vital en un diccionario. Y muchas de esas personas tienen sueños y esperanzas que son vitales, porque no saben qué van a comer los 3 siguientes días, porque no saben si van a recibir algo suficiente como para poder ir a un lugar y dormir, o si el pariente lo va a tener un mes más en un rincón de la casa, o alguien que le dio un espacito lo va a seguir aguantando una semana más donde dormir, o va a dormir en la calle. Pero ¿sabes qué? Dios conoce las esperanzas de los pobres, de los abandonados, de los que no tienen familia, de los que están desamparados. Y dice que Él es refugio en el tiempo de angustia. Entonces, Dios sueña con ser refugio del pobre en los tiempos de mayor necesidad y angustia. ¿Quién tiene esos sueños? ¿Te gustaría tener algo de esos sueños? Dios los tiene. Dios está soñando y Él no deja de soñar cómo suplir las necesidades de las mujeres que son papá y mamá y han sido abandonadas con 4 o 5 hijos y trabajan todo el día y no les alcanza el dinero porque no tienen dinero para poder dar alimento, educación, vestido a esos 4 o 5 niños. Y Dios está soñando cómo ayudar a esa mujer, cómo ayudar a esa familia. Dios está soñando cómo hacer que de esa familia puedan salir los hijos y crecer sanos y no quedarse ahí enfermos, y cómo puedan salir de pronto profesionales y cómo puedan tener herramientas para luchar en la vida y no quedarse allí con una mente totalmente desasociada, con una mente de tristeza, con una mente de fastidio, de reproche, sino que puedan crecer esos niños y puedan producir para ir a otro nivel en su generación. Dios está soñando no solamente con las esperanzas de los pobres y de los desamparados, sino también con las esperanzas de las siguientes generaciones. ¿Cuántos han leído testimonios, historias de personas que hoy tienen mucha riqueza y que salieron de hogares donde había gran necesidad? ¿Alguna vez has pensado que Dios puso sueños y esperanzas en esos padres? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Los millonarios que tienen esas historias, que una madre los crió y que no tenían para comer, que no tenían para vestir, que no tenían dónde dormir. Hay miles de esas historias en la tierra. ¿Sabes dónde nació eso? Nació porque Dios estaba soñando. Si me va a tomar 20 años, 30 años para sacar a esta mujer, no importa. Si no la puedo hacer con ella, si ella puede mantener solamente a sus hijos vivos, y yo lo voy a hacer, no importa de 20 años después, 30 años después, yo voy a tocar a esa hijita. Yo voy a tocar a ese hijito, yo voy a tocar a alguien de ellos, y alguien de ellos va a salir y va a sacar y va a romper la pobreza de la familia. Esos son los sueños de Dios. No los conocemos a veces. Dios no se cansa de seguir soñando con las necesidades, esperanzas y sueños que tienen aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Punto número 2. Somos fabricantes de los sueños de Dios. Dile a tu vecino, somos fabricantes. Cada sueño que Dios tiene es para que se cumpla en la tierra. ¿Cuándo? ¿Cómo? Siempre estamos diciendo, Dios es todopoderoso, que Él lo haga. Dios es capaz de todo, que Él supla, que Él haga lo que tiene que hacer. La forma en que Dios cumple sus sueños es a través de personas dispuestas a soñar con Él y a realizar con Él. Dios quiere que soñemos con Él, soñemos sus sueños,
y ejecutemos, realicemos, porque Dios es un gran ejecutor. Dios no solamente se queda soñando y soñando, Dios ejecuta. Y para que Dios ejecute, Él está mirando en la tierra. Dice, mis ojos pondré sobre los fieles en la tierra. Él está mirando, pasa por miles y por millones a veces para encontrar una mujer, para encontrar un hombre que no solamente está orando por sus necesidades y soñando por sus necesidades, sino que también está soñando por las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los abandonados, de los necesitados. Y Dios está soñando para que otros como tú y yo soñemos también un poco en esto y podamos ejecutar los sueños de Dios. Dice el Salmo 9:18, pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Los pobres tienen sus esperanzas, pocos las conocen, pero Dios las conoce bien. Y Él dice que no quedarán aplastadas para siempre. ¿Tú qué dices? ¿Tú quieres soñar algo, los sueños de Dios en esta área? Porque Dios quiere que soñemos en mucho. Pero hay un área esta de la que te estoy antojando, de la que te estoy provocando. Dios quiere que tú y yo también soñemos un poco en cuanto Dios, úsame para alcanzar a otras personas que no tienen cómo suplir sus necesidades. Dice el Salmo 10, Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos. Ahí malentendemos mal, o malinterpretamos, perdón. Entendemos mal, porque decimos, Dios, que haga justicia. Porque hay tanta gente rica, perversa y soberbia y que no comparte nada y arrogante. Y porque hay tanta gente con mucho dinero y tantos otros que son pobres. ¿Dónde está la justicia de Dios? La sociedad se hace una serie de preguntas que no tienen sentido. Porque Dios ha dado vastos recursos en la tierra y la sociedad ha hecho las separaciones, la sociedad ha creado injusticia por miles y miles de años y ahora la gente dice que Dios haga justicia, que Dios supla. ¿Saben cómo Dios hace justicia? ¿Saben cómo Dios suple? Nosotros somos co-creadores de los sueños de Dios para nuestra sociedad. ¿Quién cree eso? Somos co-creadores de los sueños de Dios para nuestra nación. ¿Quién cree eso? Y no importa en qué magnitud. Imagínate cuando era 1 tonelada, parecía que era bastante, pero no alcanzaba para muchos. Ahora estamos, por la gracia de Dios, soñando con 400 toneladas de amor para alcanzar a miles y miles de familias con alimentos, con juguetes, con ropa. Entonces sí, Dios sigue soñando, pero Él quiere que tú y yo seamos partícipes de sus sueños y que seamos co-creadores con las cosas que Dios quiere hacer. No podemos quedarnos paralizados pensando que Dios lo haga, cómo Dios lo hará. No, Dios nos invita directamente a que nosotros seamos parte. Él quiere usarnos una y otra vez para hacer reales las esperanzas de los pobres y los sueños que Dios tiene para con ellos. Dile a tu vecino, Dios sigue teniendo sueños. Y dile, Dios está soñando con nosotros también. Punto 3. Nuestra generosidad incluye a los necesitados. Tanto y tanto Dios en la Biblia ha recalcado que miremos a los necesitados. El Antiguo Testamento está lleno de órdenes, mandatos, leyes para dejar producción para los necesitados. De pronto lo veremos el próximo domingo. Pero Dios ordenó que de la producción agrícola se dejara una parte para los necesitados. En el Nuevo Testamento, Pablo es aprobado y se le dice, todo el sínodo le dice, Pablo, sigue predicando las buenas nuevas, pero no te olvides de ayudar a los pobres y necesitados. El evangelio entonces siempre ha sido así. La iglesia siempre ha sido el organismo vivo en la tierra que más ha apoyado. Si tú buscas en las noticias, ¿cuál es la organización a través de los años que más ha apoyado a los necesitados? Es la iglesia. ¿Y de dónde nace la iglesia? De ahí, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Saben qué dice el libro de los Hechos? Que el corazón de Dios se movía en su iglesia y que los que tenían propiedades las vendían y traían
envían el dinero a los apóstoles para que suplieran las necesidades de los que tenían hambre y los que no tenían dinero. ¿Te imaginas eso? Que vendas tu casa y traigas todo el dinero para que se pueda dar a los pobres. Esa era la forma que la iglesia daba en el Nuevo Testamento. La Biblia dice entonces, Pablo dice, seguiré trabajando fuerte con mis manos para dar a los que no tienen, y no olvidar las palabras de Jesús que nos ordenó, que más bienaventurado es dar que, mejor es dar que. Eso dijo Jesús. Entonces cuando digamos nosotros, a Santiago dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la religión pura y sin mancha? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¡Wow! Poderoso. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Una más. Dice Proverbios 19:17, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Di conmigo, dar al pobre. Ayudar al pobre. Esa debe ser una de las motivaciones importantes en nuestras vidas. Hace años enseñé que si tú quieres alejarte de la pobreza, no te veas como un pobre. Mírate como un hijo de Dios. Mírate como un redimido. Así estés pasando pobreza, así estés pasando necesidad, así los medios que tengas hoy no sean los que quisieras tener. No te mires como pobre. Mírate como una hija, como un hijo de Dios. Mírate con la redención de Jesús en tu vida. Mírate así. Lo segundo, después de mirarte así, saca un poco más de ventaja. Aléjate de la pobreza. Comienza a dar de lo que tienes. Ah, pero pastor, está hablando de los pobres. Sí, los pobres también pueden dar, ¿sabías? Esa es una mentira que la han repartido por años. Los pobres también pueden dar, ¿de qué? De lo que tienen. Y lo segundo que tienes que hacer, das un paso y das de lo que tienes. Y si no tienes mucho, das de lo que tienes. Y si te falta bastante, das de lo que tienes. Y si tienes un montón de necesidades, das de lo que tienes con gratitud al Señor. Dios quiere esa filosofía en la iglesia, en su iglesia. Dios quiere que en su iglesia tengamos esa forma de pensar, de vivir y de actuar. Y demos. ¿Por qué? Porque cuando tú das a los pobres, dice la palabra, no tendrás pobreza. Está en Proverbios, lo puedes encontrar. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Así que piensas bien, no eres un pobre. Segundo, das de lo que tienes. Y tercero, la Biblia dice que te estás alejando ya de la pobreza por dar, porque el generoso no tendrá pobreza. Dice el que da al pobre, al Señor presta. ¿Te imaginas? Aquel que dijo, riéndose, si tengo hambre te pediría a ti. Si tengo hambre, te voy a pedir que tú me ayudes. Y se ríe un montón Dios. Porque ese mismo Dios dice, cuando tú das algo a un pobre, a una familia pobre, ayudas a un joven que tiene necesidad, ayudas a alguien en forma continua, consistente o en forma única, pero cuando tú ayudas, no pienses en la persona. Esa persona no te va a devolver. Yo saco cara por el pobre, dice Dios. Yo me pongo delante del pobre. Yo me hago cargo. Haz de cuenta que a mí me estás prestando. Y Dios dice, yo no soy deudor de nadie. Dios nunca se ha quedado con una deuda. Y tú dices, Dios, ¿y cuándo me lo pagarás? ¿Y cómo me lo pagarás? Dios dice, un momentito. Yo te lo voy a pagar en el mejor momento. En el momento de mayor necesidad que tú tengas, yo te lo voy a pagar. Y te lo voy a pagar bien. Te lo voy a pagar multiplicado. Porque yo sé pagar a los que dan a los pobres. Cierra tus ojos y vamos a orar. Agarra los sueños de Dios. Dios tiene muchos sueños. No te limites. Pero estos de esta mañana, agárralos. Dios te quiere usar para que se suplan necesidades de personas en pobreza, en escasez.
personas que no pueden suplir sus propias necesidades. Por la gracia de Dios, 27 Navidades pasadas, Dios nos ha hecho soñar, orar, creer y juntarnos en un solo corazón, con un solo esfuerzo. Los que pueden traer decenas de kilos, los que pueden traer 1 o 2 kilos, los que pueden traer media tonelada, los que pueden traer 1 tonelada. Dios nos ha unido con un corazón esos 28 años. Esta es nuestra edición 28 de toneladas de amor y estamos unidos. Fuerte. Hay poder en esa unidad, porque nuestro sueño es, Señor, queremos soñar como tú estás soñando y queremos ser parte de lo que tú estás haciendo, coproductores de los sueños de Dios aquí en nuestra sociedad. Conversa con el Señor. El Señor quiere que tú seas un agente de su amor y que puedas dar más de lo que te imaginas. Yo no sé qué te imaginas, pero Dios quiere que puedas dar más, que puedas extenderte, que puedas participar, que puedas traer donativos, que puedas dar una ofrenda especial. Dios quiere que tú te extiendas, porque ya sabes, Él le dice, cuando das algo a los pobres, ellos no te van a devolver jamás. No pienses mal. Yo saco cara por ellos. Yo te voy a dar de la mejor manera, en los mejores momentos, de las mejores formas. Yo te voy a devolver y te vas a acordar y te vas a dar cuenta cómo y cuándo yo te devuelvo, dice el Señor. Padre, en nombre de Jesús, solo por cada persona que está tomando decisiones para ser grandes aportadores en estas toneladas del 2025, Señor. Comiencen a soñar, comiencen a darle gracias a Dios y a soñar. Mientras hacemos esto, hay personas que están aquí queriendo recibir el amor de Dios. Ese amor de Dios se llama Jesús. Él es el Salvador, Él es el Señor. De la primer pobreza que Dios vino a rescatarnos es de la pobreza espiritual. Y esa pobreza espiritual es cuando estamos alejados de Dios, cuando no tenemos relación con Dios. Él quiere restablecer esto. Ya lo hizo. Jesús murió para esto. Resucitó para esto. Hoy día tú puedes recibir a Jesús. Y al recibir a Jesús en tu corazón, restablecer esta relación y esta cercanía con Dios. Haré una oración. La pueden repetir ahí en su sitio. Haz la tuya. Oramos así. Señor Jesús, te entrego mi vida. Así como tú entregaste la tuya, yo hoy te entrego mi vida completamente. Declaro que tú eres mi Salvador. Declaro que eres mi Señor. Quiero conocerte. Quiero que me llenes de ti. Comienza a guiarme, Señor Jesús. Comienza a mostrarme quién eres tú y cómo quieres que yo viva para ti. Me entrego a ti completamente. Te doy gracias por perdonar todos mis pecados. Me levanto a un caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.